Estudiando el Salmo número 64. Así es que les pido por favor que abran su Biblia ahí en esa porción de la palabra de Dios que vamos a estar estudiando. Aquí vamos a ver, de alguna manera los consejos secretos de la palabra de Dios y situaciones repentinas eh, en, ese, en esas espirales de fe que de repente Dios permite que pasemos. También este Salmo número 64, así como el anterior, el que vimos el día de ayer, pues es una plegaria de David por todo el exilio que debía soportar ante el acecho de sus enemigos. Eh, este salmo se titula Al músico principal, Salmo de David. Y como ocurre con muchos de los salmos de David, pues se trata de una crisis que lo hizo clamar a Dios. Esa es la realidad de que en nuestra vida, pues nuestro Señor Jesucristo así nos lo dijo, ¿verdad? Que en esta vida tendríamos aflicción y habría ese tipo de crisis en donde pues tendríamos ese gran deseo de volver a clamar a Dios. Y es lo que sucede con este salmo, mis amados. Es imposible conectar con certeza este salmo con algún evento específico en la vida de David. Simplemente vemos que pues él está experimentando en este momento esa crisis emocional, esa crisis de fe, y pues lo que hace es justamente clamar a Dios. En la primera parte de este salmo vamos a ver el ataque impío, y de entre los versículos del 1 al 4 vamos a ver pues el armamento de los impíos, que solamente son sus palabras, ¿no? Y dice la palabra, si me apoyan ustedes leyendo junto conmigo, siguiendo la lectura, dice la palabra de Dios: escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo, escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. Bueno, pues vemos aquí que este es un giro de frase interesante, ¿verdad? Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. David quiso que su meditación fuese verbal, fuese vocal, para que Dios pudiera escucharlo. Quiso que Dios escuchara la expresión silenciosa de lo profundo de su corazón, así como lo hace con la voz o como lo hacemos cuando alguien se expresa verbalmente. Eh, sea cual sea de la manera en que David quería eh, que esta expresión fuese, como muchas veces en los salmos, observamos claramente cómo David clama a Dios por ayuda y solo puede orar, pero puede orar, y la verdad es que cuando se ora, no hay hombre que pueda mirar hacia arriba que sea indefenso. Por muy altos y estrechos que sean los muros que los hombres o los dolores que padecemos se construyan a nuestro alrededor, siempre hay una abertura en el techo, ¿verdad?, a través de la cual el cielo es visible y las oraciones pueden subir. ¿A qué me refiero con esto, mis amados? Que por muy difícil que sea nuestra situación, que por muy bajo que hayamos caído por algún pecado, por alguna condición en particular, siempre que volteemos al cielo, siempre va a haber un punto en donde podamos ver la luz. Y Dios se muestra con amor, con misericordia hacia nuestras vidas, porque verdaderamente que Él escucha nuestra plegaria. Dice la palabra de Dios: guarda mi vida del temor del enemigo. Pues recuerden que la palabra temor se traduce comúnmente como terror, mientras no se habla del temor de Dios, de ese temor reverente. Cuando en la Biblia se habla acerca del temor, normalmente es un terror y habla de algo más grande que el miedo normal a estar en una batalla. Recordemos que David era un hombre de guerra,
David sabía lo paralizante que podía ser ese tipo de terror, de miedo, y oraba para que se mantuviera alejado de ese tipo de sentimiento, ¿verdad? Eh, Fíjense que en el segundo versículo se señala la palabra terror y como les comento es algo que nos deja ver una acción paralizante, mientras que el miedo puede ser aleccionador y saludable. Aquí queremos enfatizar o separar, diferenciar cuando es algo verdaderamente terrorífico. No sé si ustedes han experimentado eso. Cuando se siente un dolor en la espalda baja, a través de ese miedo que se puede generar por alguna situación y que se queda uno hasta como paralizado. Entonces, era el tipo de temor que estaba sintiendo en este momento David. Él sentía que verdaderamente ya sus enemigos iban a arrebatar su vida. Y dice Morgan que cada frase revela la furia implacable y la sutileza y la crueldad implacable de los enemigos que le rodeaban a David en ese momento. Y consciente de todo esto, pues él tenía un temor, un terror propiamente dicho. Y era que debía tenerles miedo porque pues él sabía el tipo de enemigos contra los que estaba lidiando. Hoy posiblemente para nosotros pues necesitamos orar así como lo hace el salmista, no solamente por la liberación de los enemigos, sino también por la liberación del temor hacia ellos. ¿Y cuáles son nuestros enemigos, mis amados? Recordemos que pues ahora difícilmente tenemos enemigos físicos que nos asedien. A lo mejor hay en algún lugar, en alguna colonia, en donde alguno de ustedes vive, que de repente un vecino es de esas personas rencillosas que constantemente están nada más viendo a ver qué hacen para molestar, pero normalmente o en tu centro de trabajo, que puedas tener algún compañero que está como cuchillito de palo, ¿verdad? Y que nada más está viendo a ver a qué horas te puede provocar un daño. Pero ya la verdad es que no tenemos nosotros ese tipo de situaciones como las que se vivían antaño, en donde la gente se levantaba en guerras físicas y que había una zozobra constante, una situación de terror constante por las guerras. Entonces, ¿cuál es el enemigo de nuestra vida? O los enemigos que se levantan en nuestra contra. Pues ahora podemos comprender fácilmente que el enemigo de nuestra vida es algo, un ente espiritual, son situaciones espirituales contra las que lidiamos día a día y que de verdad hay ataques espirituales muy fuertes que nosotros vivimos ahora que nos tienen que llevar a orar a Dios de la manera en que el salmista David oraba. Y es por eso que cuando dice allí en la palabra, escóndeme del consejo secreto de los malignos, así como David sabía que había enemigos peligrosos planeando su destrucción y se sentía impotente para hacer que se detuvieran, pues él solamente oró. Nosotros ahora sabemos que el enemigo de nuestra vida, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, pues es un enemigo bastante peligroso y que constantemente está planeando nuestra destrucción, está asediando nuestra vida. Y muchas ocasiones nosotros nos sentimos impotentes para hacer que se detenga. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo que David hizo, orar a Dios. Miren, en la nueva versión internacional da un buen sentido de esto que se acaba de declarar de escóndeme del consejo secreto de los malignos, al traducirlo como escóndeme de esta pandilla de impíos. ¿Verdad? Muchas veces nosotros necesitamos ser ocultos, escondidos en el hueco de la mano del Señor. Ahora también se está dando el caso de que, desgraciadamente, por la situación que estamos viviendo, tanto económica como eh, social, tan terrible que estamos viviendo en nuestro país de repente, pues tristemente nos damos cuenta de que a cada rato se oye hablar de secuestros, de situaciones
que asedia nuestra vida y que no quisiéramos estar en ese tipo de condiciones. Nosotros pues hemos de estar orando porque el Señor nos esconda de toda esa perversidad, de toda esa maldad que desgraciadamente pues está alrededor nuestro, ¿verdad? Y dice Morgan que esta es la angustia del cantor. La guerra era desigual. Sus enemigos no están al descubierto, sino en lo oculto. Y por eso David también dice, pues a mí también escóndeme, Señor. Kidner dice que los métodos eh, que manifestaban estas personas, pues no pueden permitirse el lujo de ser los de una oposición honesta, o sea, la manifestación de la verdad, sino que simplemente son artimañas, son simplemente los planes de destrucción que se generan en lo oculto en contra de los hijos de Dios y en contra de muchas personas que desgraciadamente caen en manos del enemigo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga. Pues vemos que el consejo secreto contra David consistía en palabras y mentiras contra él, todas presionando hacia su destrucción y muerte. Era lo que pretendían las personas que se levantaban en contra de David. Y bueno, pues nosotros ahora vemos que el enemigo de nuestra vida pues también utiliza a muchas personas alrededor nuestro que al no conocer el tema espiritual, al no tener claro eh, toda esta situación de la guerra espiritual en la que vivimos todo ser humano, estemos creyendo o no estemos creyendo en Dios, atendamos a la palabra o no atendamos a la palabra de Dios, eh, tengamos una idea, por vaga que sea, de las cosas espirituales, pues todos, sin excepción, estamos dentro de la guerra espiritual que se vive. Esa es una realidad, mis amados. Entonces, nosotros sabemos que el enemigo, pues al utilizar a esas personas que se dejan influenciar, que se permiten consciente o inconscientemente ser utilizadas por parte del enemigo como instrumentos para causar destrucción, para causar muerte, para causar discordia, para causar encono, pelea, todo eso que es ajeno al amor de Dios, pues normalmente con su lengua es como empiezan el tipo de acusaciones, señalamientos, ataques, ¿verdad? Y yo creo que todos nosotros hemos experimentado algo similar en algún momento de nuestra vida cuando estamos en nuestra fuente laboral, cuando estamos en la escuela, cuando simplemente convivimos, ¿verdad? Cuando estamos en nuestras relaciones interpersonales. Cómo vemos desgraciadamente que hay personas o nosotros mismos en su momento fuimos el instrumento activo que utilizó el enemigo para atacar a otras personas a través de injurias, a través de mentira, a través de señalamiento, ¿verdad? Y pues mis amados, es justamente como nosotros que ahora estamos conociendo la bendita palabra de Dios, tenemos que dejar de ser instrumentos para el enemigo. Ya no podemos prestarnos para ser partícipes en mentira, en conspiración, en consejo en contra de alguien, en chismes, en conjeturaciones, en situaciones que eso ya no le queda al Hijo de Dios, de estar lanzando eh, cruelmente saetas a través de nuestra palabra, de nuestra lengua, ¿verdad? Que pueden traer destrucción a la vida de la persona contra las que nos podemos levantar, así como el enemigo se levanta en nuestra contra y usa a otras personas, como les explico, para venir a atacarnos, pues muchas veces nosotros somos partícipes de eso. Tenemos que orar, mis amados hermanos, porque Dios nos guarde de ese tipo de manifestaciones. Nosotros ya no tenemos por qué participar en eso. En el caso de David,
no era un caso de palabras simplemente hirientes. En aquel momento era una conspiración activa para matarlo. Recuerden que él estuvo a salto de mata durante mucho tiempo porque el rey Saúl constantemente quería asesinarlo, tenía enemigos en los pueblos aledaños o vecinos a su reino, cosas de esa naturaleza. Entonces, en el contexto de ese tipo de guerras, pues había mentiras, insinuaciones. La emboscada, pues era la situación preparada que incrimina a un hombre inocente, ¿ah? O es el refugio del anonimato desde el cual pues se puede lanzar un rumor sin miedo porque está uno oculto. Normalmente cuando escuchamos rumores, cuando escuchamos chismes, pues la gente que lo empieza a generar y quien permite que ese chisme se transporte, normalmente lo hace desde un punto oculto. ¿Ah? Dice Spurgeon al respecto, un mentiroso descarado es un ángel comparado con ese tipo de demonios. Las víboras y las cobras son criaturas inofensivas y amables en comparación con ese tipo de reptiles. El mismo diablo podría sonrojarse por ser padre de una descendencia tan vil como es el de las personas que lanzan saetas, que su lengua es como una espada aguda, ¿ah? Que siempre están conspirando en lo secreto. Y dice la palabra de Dios, de repente lo asaetean y no temen. Pues David sabía que sus enemigos disparaban contra él palabra amarga como saetas, palabra hiriente, palabra mentirosa. Y cuando lo hacían, no les molestaba en lo más mínimo el provocar un daño. No temían ni a David y mucho menos le temían a Dios. Entonces, en ese sentido, el Salmo número 64 pues enfatiza la naturaleza tortuosa de los enemigos de los hijos de Dios. En este caso de David, pero también en este caso hacia nuestras personas. Este salmo nos enseña que ese tipo de personas utilizan consejo secreto, asaetean a escondidas, y particularmente dado que David menciona un ataque con saetas desde una posición secreta o a escondidas, pues sus enemigos actúan como la versión antigua de los francotiradores, ¿verdad? O sea, no sé si ustedes han visto este tipo de reportajes donde el francotirador pues se esconde, se camufla. De hecho, pretende que ni siquiera la punta de su rifle se pueda visualizar y entonces ataca a gran distancia desde una posición oculta y la persona que es atacada no sabe ni de dónde llegó. ¿Cuántas veces tú te has sentido atacado eh, por alguna conspiración, alguna mentira, algún señalamiento y no sabes ni siquiera de dónde viene? De repente la gente te empieza a ver raro, te empieza a malver, empieza a hacer conjeturas y tú dices, bueno, pues no sé ni por dónde está llegando esta situación. Es por eso que nosotros tenemos que aprender a orar a Dios para que Él nos guarde de ese tipo de situaciones y nos esconda de ese tipo de ataques, mis amados. Entonces, la palabra clave en el Salmo 64 es de repente, ¿ah? Que significa inesperadamente o sin previo aviso. Es como tú te sientes atacado, inesperadamente, sin previo aviso, no sabes, como te comento, ni siquiera de dónde llega la situación. Entonces, fíjense cómo en ese momento David, pues sabía lo peligroso que era en batalla que un arquero oculto trabajara como un francotirador. Y si se podía ver y enfrentar al enemigo uno a uno, a un guerrero como David, pues le gustaba ver sus probabilidades. Recuerden que él cuando llegó contra Goliat, no lo hizo a escondidas. Bien pudo haber sido que algún eh, soldado del ejército de Israel se pudiera haber levantado como un francotirador y así como David, perdón, como Goliat se levantaba muy ufano a declarar barbaridad y media en contra del pueblo de Dios, él se ponía pues en un punto donde podía ser atacado desde lo oculto, pero vemos que David
pues no fue de esa manera. Él se presentó directamente en contra de Goliat y le hizo la serie de anotaciones y declaraciones que Dios había puesto en su corazón. Y de esta manera, mis amados, pues él llega al punto de enfrentarse cara a cara. Y por eso él sabía que las probabilidades que tenía de enfrentarse al enemigo cara a cara eran muchas para él. Sus probabilidades subían de poder ganar esa batalla. Pero el grave problema es cuando el francotirador oculto, ¿verdad? Al estar completamente escondido, pues es de gran preocupación para David, porque él podía ser derribado por una saeta que nunca podía ver siquiera venir, ¿verdad? Ese tipo de declaraciones, ese tipo de acciones que toma la persona que se levanta en nuestra contra, que se deja ser utilizada por el enemigo, pues muchas veces no sabemos, no alcanzamos a visualizar cuando viene ese ataque. Y por eso necesitamos del apoyo y de la ayuda de Dios, mis amados. Los enemigos de David no usaban saetas literales, pero lo atacaban en secreto, de forma anónima, sin el valor de decirle las cosas cara a cara. ¿Ah? Le disparaban como un francotirador dispara a un hombre que no tiene forma de defenderse. Y yo sé que tú te has sentido en muchas ocasiones de esa misma manera. El enemigo, ¿verdad? Empieza a organizar en su mente muchas cosas. De qué manera va a venir a hacer un ataque en tu contra. Y cuando lo hace secretamente, pues lo único que puedes sentir ya es cuando vino el ataque. Y es por eso, como les vuelvo a comentar, necesitamos orar a Dios, aprender a orar a Dios para que el Señor nos salvaguarde de este tipo de condiciones. Amén. Entre los versículos 5 y 6 se nos da o se nos comenta acerca de la conspiración secreta de un inicuo designio. Y dice la palabra de Dios, obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Bueno, pues ya era bastante, ¿verdad?, malo que un individuo se pusiera contra David, pero era peor que eso cuando obstinadamente, pues ellos, el enemigo normalmente está nada más pensando, tramando cómo va a ser una u otra cosa. ¿Ah? Mucha gente había conspirado contra David, había planeado trampas secretas, había tendido lazos, sin temor ante Dios, ni mucho menos temor al hombre. Y la verdad, la pregunta que hace la palabra de Dios, ¿quién los ha de ver? Pues es muy, muy concreta. Nadie podemos ver a una persona que en su mente está tramando, ¿verdad? Cómo hacer o cómo no hacer las cosas. Este tipo de personas normalmente cree tontamente que no son responsables ante nadie. Por eso la pregunta, ¿quién los ha de ver? Tal pareciera que ellos no pueden visualizar que hay un Dios todopoderoso que ve todo, ¿verdad? Y que va a poner las cosas en orden. Esta gente es obstinada. Dice Spurgeon al respecto, los hombres buenos se desaniman con frecuencia y no pocas veces se desaniman unos a otros. Pero los hijos de las tinieblas son sabios en su generación y mantienen el ánimo en alto. Y cada uno tiene una palabra de ánimo que decir a su compañero villano. Por eso son obstinados, son aferrados a lo que pretenden hacer. Y esto, mis amados, pues vemos cómo el enemigo de nuestras vidas tiene ese tipo de conducta, ¿verdad? Es obstinado, es aferrado. Él simplemente hace de las suyas, siembra una semilla de maldad y él espera. Él se mantiene con el ánimo en alto sabiendo que tarde que temprano esa semilla de maldad va a traer fruto. Miren,
No le bastan al enemigo de nuestras vidas sembrar, por ejemplo, a través de el sentimiento de ofensa, sembrar una semilla de ira o en su defecto, algo más, una semilla de de rencor, ¿verdad? A través de la ofensa y nos hace caer en la trampa. Y obstinadamente el enemigo espera, espera el tiempo que sea necesario. Cuando tu corazón ha sido infectado por esa semilla de, de, de la ofensa, normalmente lo que sucede en el corazón de una persona que no llega a los pies de Dios constantemente a ser limpio de ese tipo de situaciones, esa semilla empieza a germinar y primero viene una ira desmedida y actúa uno en contra de la persona que nos ofendió, porque normalmente el enemigo, como les digo, pues utiliza a gente a nuestro alrededor para que se siembre esa semilla de ofensa. ¿Quién te va a ofender? No va a venir a presentarse Satanás, el diablo, ¿verdad? Vestido de rojo con sus cuernitos y su colita, no. O no va a venir presentándose de una manera espectacular para que tú sepas que él fue el que te sembró esa semilla, no. Normalmente va a utilizar a una persona cercana a ti, a la gente que tú más amas, seguramente, a la gente en la que tú dices, pues yo confío en esta persona, y desgraciadamente el enemigo es tan hábil y tan astuto que va a provocar que esa persona se convierta en su instrumento para ofenderte o para que te sientas ofendido, porque hay dos situaciones. Muchas veces verdaderamente somos ofendidos y obvio trae una reacción de nuestra parte y muchas otras veces nos sentimos solamente ofendidos y malvemos las cosas. Ajá. Entonces, una vez que tú te sientes o eres ofendido, empiezas a albergar en tu corazón sentimientos de ira, de enojo. En muchas ocasiones se genera hasta una raíz de amargura, porque desgraciadamente, al no ser una confrontación directa, pues normalmente dejamos las cosas sin resolver y entonces esa semilla empieza a brotar hasta en una raíz de amargura. Y recuerden que cuando una semilla enraiza, pues va a llegar el momento en que brote por allí, ¿verdad? Y después empieza a crecer. Se genera un tallo, de ese tallo empiezan las ramificaciones, de las ramificaciones empiezan las hojas, de las hojas de repente empiezan a salir esas pequeñas florecitas y después de la flor viene el fruto. ¿Y qué es lo que sucede? Pues nosotros, desgraciadamente, al ser atacados de esa manera, pues permitimos que nuestra vida empiece a ser como lo que no quisiéramos que nos hicieran. Porque una vez que damos fruto, pues también herimos a otras personas, porque nos quedamos con esa ira contenida, con esa molestia, con esa ofensa, y no la disipamos, no la solucionamos, y allí está la realidad. ¿Ah? Y esa obstinación que tiene el enemigo por atraparnos en la trampa del engaño a través de la ofensa, pues nos lleva a después cometer actos que también de inicio nosotros hubiésemos descalificado. Pero como estamos atrapados en esa condición de oscuridad, pues desgraciadamente actuamos de la manera en que no quisiéramos que actuaran contra nosotros. ¿Qué tenemos que hacer, mis amados hermanos? Tenemos que venir a los pies de Cristo y pedirle que nos lave, que desarraigue todo ese tipo de maldad, todo ese tipo de ataques, todo ese tipo de mentiras que muchas veces llegan a nuestro corazón y nos hieren y nos lastiman. Dice la palabra de Dios que en esa obstinación el enemigo hace una investigación exacta. ¿Verdad? De hecho, los enemigos de David estaban orgullosos de su malvado plan, se jactaban de sus pecados, mostrando la profundidad oscura de su pensamiento y su corazón. Nosotros lo hemos podido también experimentar a través de gente que, que desgraciadamente se levanta en nuestra contra y tal parece que hace una investigación
profunda de cómo hemos sido y trae a la luz pues muchos de los pecados que Dios ya nos ha perdonado, ¿verdad? Y este tipo de personas se jacta de cómo pueden traer a la luz acusación, señalamiento, para que nosotros volvamos a caer a nuestra condición de donde el Señor ya nos sacó. Mis amados, nosotros tenemos que estar muy claros que cuando hemos sido perdonados por Dios a través de la sangre de Cristo, Él ya ha tomado todo nuestro pecado y lo ha arrojado al fondo de la mar. Y Él nunca más se vuelve a acordar de lo que fuimos. A Dios no le interesa de dónde nos sacó, porque su poder, su amor, su bondad, su misericordia le da para que nos pueda sacar de cualquier situación de tinieblas en la que pudiéramos haber estado. A Él no le importa de dónde Dios te sacó, de dónde Él te sacó, de dónde te rescató. Le importa hacia dónde te está llevando. Y entonces, para nosotros, debemos dejar que esas condiciones adversas que hacen el enemigo de nuestra vida no nos afecte, que no traiga a nuestra mente nuevamente nuestro pecado pasado, como para que con ello nos haga volver a caer. Dios ya nos perdonó. Dios nos está llevando a la luz admirable de su reino. Dios nos está llevando a la salvación y vida eterna. Ya tenemos que dejar, pero muy atrás, todo ese tipo de situaciones. Aún como la palabra de Dios dice que inquieren iniquidades, y, miren, mis amados, nosotros podemos ver que ellos nada más están buscando la manera de señalar, de poner lazo de tropiezo en nuestras vidas. El enemigo está muy atento a lo que tú puedas hacer y por eso está inquiriendo esa iniquidad, ese pecado que te quiere hacer caer nuevamente. Ujú. Pero hoy es el día en que Dios nos está dando toda esta información para que nosotros aprovechemos la bendición que tenemos de saber que el enemigo está así y que Dios nos ha dicho que vamos a pasar por situaciones críticas en esta vida, esos espirales que se generan espirituales como el que se generó en este momento en la vida de David, esas situaciones en donde de repente, pues otra vez llegamos a la prueba, llegamos a la situación en donde tenemos que salir adelante como hijos de Dios. No importa que el enemigo de nuestra alma o el enemigo de nuestra vida físicamente esté nada más pensando, inquiriendo, meditando cómo va a hacer algo en tu contra. Deja eso por aparte. El íntimo pensamiento de cada uno de ellos es profundo y ya lo sabemos. Ya sabemos, mis amados hermanos, que el enemigo siempre va a estar profundamente pensando cómo hacerte caer. Pero nosotros, al tener esta información que Dios nos está dando, pues tenemos que sobreponernos. Saber que hay trampas que el enemigo ha tendido en contra nuestra, en nuestro diario caminar. Saber que el enemigo tiene un pensamiento profundo en contra de nosotros. El hebreo literalmente habla de los corazones de los hombres como profundos. Y esta idea es que casi son insondables en su suministro de malas acciones y de su astucia. Pero Dios nos está dando esta información, nos está enseñando cómo es nuestro enemigo, para que de esa manera, así como ahora estamos viendo cómo son sus ataques escondidos, ¿verdad? Como francotiradores que se ocultan perfectamente bien, pero también sabemos que maquinan iniquidad en nuestra contra. Pero ahora pues ya sabemos todo eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues defendernos. ¿De qué manera? Orando. Porque Dios responde. Y es lo que vamos a ver en la segunda parte de este hermoso salmo. Entre los versículos 7 al 9, Dios responde con su propia saeta. ¿Ah? Y dice la palabra, mas Dios los herirá con saeta. De repente serán sus plagas, sus propias lenguas los harán caer. Se espantarán todos los que los vean. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios
y entenderán sus hechos. Entonces vemos aquí que los hombres malvados que se oponían a David actuaban como si tuvieran todas las flechas, ¿verdad? Pero David sabía que Dios era su defensa y que Dios está perfectamente bien armado. Y por eso hace la declaración, más Dios los herirá con saeta. O sea, Dios tiene una saeta propia. Y también dice que utiliza, de repente serán sus plagas, ¿verdad? Y yo creo que tú ya te estás dando cuenta cuál es la saeta de Dios. Ujú. Los enemigos de David le disparaban como francotiradores, como estamos comentando, desde posiciones altas y ocultas. Pero el amigo de Dios, perdón, el amigo de David era Dios. Y él está obviamente en una posición mucho más elevada, grandiosa y para muchos oculta. El enemigo del hombre, el enemigo de David, le disparaban, por ejemplo, con sus venenosas palabras, ¿verdad? Que venían inesperadamente, sin previo aviso, o sea, de repente, como lo dice el versículo 4. Y Dios les dispararía inesperadamente, sin previo aviso y de repente, porque Dios también los tiene en la mira. Entonces, mis amados, nosotros debemos de confiar claramente en que Dios tiene el control de absolutamente todo, que Dios tiene los tiempos perfectos, y por eso dice, de repente serán sus plagas. Esto nos recuerda que a menudo el juicio de Dios viene sobre los malvados de una forma inesperada, sin ninguna advertencia también. Normalmente una persona malvada piensa que todo está bien hasta que les llegan las plagas, porque también les llegan, mis amados. Dios es un Dios justo. Tú y yo hemos confiado en un Dios vivo y verdadero, un Dios de amor, de misericordia, pero también un Dios justo, que mira perfectamente bien todo lo que está sucediendo. Cuando tú y yo venimos a sus pies, Él mira nuestro corazón, que ha dejado los caminos de perversidad. Él mira nuestro corazón, que ha dejado las acciones en donde éramos partícipes también de este tipo de manifestaciones, de maquinaciones, de que también nosotros participábamos en elaborar planes en contra de alguien. Pero hoy Dios sabe que nuestro corazón lo busca a Él, que nuestro corazón ha sido transformado, que nuestro corazón ha sido vuelto al corazón de Dios y Él ha tomado en sus manos ya nuestra realidad. Ahora nosotros estamos al abrigo del Altísimo, morando a la sombra del Omnipotente. Ahora hemos dejado ya con mucho, mis amados, ese tipo de manifestaciones equivocadas. Dios nos está llevando cada día a ser hijos mejores de Dios, ¿verdad? Cada día que estamos aprendiendo un poquito más de la palabra, cada día que nos atrevemos a exponernos a la palabra de Dios, el Señor está transformando nuestro corazón y cada vez nos está alejando más y más y más de la maldad. De repente caemos, es verdad, de repente, ¿verdad? No alcanzamos a controlar algunas acciones, algunas decisiones tomamos todavía equivocadamente, es verdad. Pero Dios sabe que nuestro corazón no está el de estar siendo obstinados en hacer el mal. Nuestro estilo de vida ha cambiado, mis amados. Y por lo tanto, pues nosotros debemos esperar, pues, la misericordia de Dios a nuestra vida, pero también debemos esperar la justicia de Dios. Y también debemos esperar que Él nos tiene en el hueco de su mano guardándonos. Que si Dios permite en algún momento que venga un ataque a nuestra vida, sabe que nosotros lo vamos a resistir correctamente porque tenemos la plena fe, la plena convicción, la certeza de que Dios saldrá eh, en, eh, a nuestro favor en la batalla. Que si Dios permite que haya espirales de fe en nuestra vida, que de repente sintamos lo que el salmista David sentía cuando algo no le iba bien, que sepamos que podemos acudir inmediatamente a Dios,
que Él va a hacer el contraataque correcto, ¿verdad? Aun cuando la intriga de los malvados sea muy elaborada, aun cuando las circunstancias que estemos pasando sean de alguna manera críticas o hasta terribles, nosotros debemos contar en que Dios siempre nos tiene en el hueco de su mano y que Él va a marcar la historia decisiva, simplemente. ¿Quién tiene el poder de cambiar el curso de las cosas? Solamente Dios. Y por eso tenemos que aprender a regresar a sus brazos en oración, en esa constante intimidad que debemos experimentar día a día, buscando el rostro de Dios constantemente. Y vamos a ver cómo Dios va a provocar que las personas que usan mentira, que calumnian, que asaetan con su lengua, pues simplemente dice la palabra de Dios que sus propias lenguas los harán caer. Ujú. David vio y sabía, y tú y yo hemos visto y sabemos perfectamente bien que Dios va a encontrar la manera de hacer de sus propias palabras la ruina para esas personas que constantemente están obstinadamente tratando de hacer caer a los hijos de Dios. Ellos van a tropezar de la misma manera que esperaban hacer que tropezara, por ejemplo, David o que tropezaras tú. Entonces, mis amados, nosotros tenemos que ver que nuestra confianza puesta en Dios va a traer bendición. Él es el único juez justo. Él es el único que puede poner las cosas en un orden perfecto. Y por eso David tenía la plena confianza y declara, entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios. David estaba seguro de que Dios usaría sus tratos contra estos hombres inicuos, ¿verdad? Como una lección para todos los demás. Cuando vieran a los malvados conspiradores heridos por Dios, obvio, aprenderían. Y entonces, pues tenemos que ver que anteriormente, pues los malvados preguntaban, ¿quién los ha de ver, verdad? Ahí en el versículo 5. Pues la respuesta que se nos da ahora es que todos los verán, porque Dios los usará para enseñar una lección a todos los hombres. Porque luego que hay juicios de parte de Dios en la tierra, pues los moradores de la tierra, de este mundo, pues aprenden justicia, como dice Isaías 29:6. Dios va a traer el juicio a la vida de todos para poder aprender la justicia de Dios. Mis amados, no crean que las cosas se van a quedar ocultas para siempre. Tarde que temprano saldrán a la luz todas las fechorías, todas las maquinaciones, todos los pecados que se mantuvieron ocultos, saldrán a la luz. Es por eso que la palabra de Dios nos enseña y nos insta, nos anima a mejor declarar nuestro pecado delante de Dios, pedir perdón y dejar de hacerlo. Miren, todas esas personas que desgraciadamente cayeron en la condición de, eh, de los pecados sexuales, acerca de la fornicación, en donde está la infidelidad, mis amados, tarde que temprano va a salir a la luz. Y la evidencia va a ser tan grande que llegará el momento en que mucha gente tenga ese aprendizaje de que no las cosas que se hacen en lo oculto van a quedar siempre allí. Nosotros tenemos que saber que Dios va a sacar a la luz todo el pecado oculto. Así es que en vez de estar haciendo chisme, conjeturas, estar rumorando, mejor dejémonos de todo ese tipo de cosas si es que todavía tenemos ese tipo de conductas, porque dice la palabra de Dios que de toda palabra ociosa, aún de toda palabra ociosa, tendremos que dar cuentas. Entonces, lo mejor que podemos hacer es ponernos en el lado que nos corresponde como hijos de Dios. Orar por la persona
que está caída, orar porque Dios se revele a su vida, orar porque Dios levante a esa persona y que no seamos nosotros las saetas que señalan, las saetas que ofenden, sino mejor que seamos las saetas de Dios, que estamos en su aljaba y que cuando el Señor nos manda a dar una palabra, tengamos la palabra de amor, la palabra, sí, a lo mejor de exhortación, para que esa persona pueda regresar a los caminos del Señor y que esto permita que haya esa, esa justicia correcta. Amén. Y vamos a ver cómo Dios nos usa de una manera excepcional. Nosotros ahora somos las saetas en la aljaba de Dios que el Señor usa para llevar su palabra y para que la gente pueda ver que hay un Dios vivo y verdadero que les ama y que pueden venir a hacer un cambio radical en su vida. Amén. La saeta con la que Dios asaeta al enemigo es su bendita palabra. Y tú y yo tenemos la bendita palabra de Dios. Hagamos eco en esta situación de, en vez de estar pensando, maquinando, ideando cosas equivocadas, mejor pensemos cómo vamos a llevar la palabra de Dios, cómo vamos a provocar que el reino de los cielos se siga extendiendo a través de las saetas que Dios ha preparado para estos tiempos. Léanlo ahí en Isaías 49:2. Somos las saetas en la aljaba de Dios. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ya en el versículo 10, pues viene la resolución para los justos, ¿verdad? Porque sabemos que Dios ya tiene la resolución para todo esto. Ya tiene la respuesta para todo esto. Y dice la palabra, se alegrará el justo en Jehová y confiará en él. Y se gloriarán todos los rectos de corazón. Entonces vemos cómo el trato de Dios con los impíos, pues sería una lección para todos los hombres, pero sería un gozo especial para los justos. Y por eso David dice, se alegrará el justo en Jehová. Ahora, vemos cómo David tenía una razón especial para alegrarse de que Dios fuera vindicado y su siervo fuese protegido, ¿verdad? Así como dice Horn, el dolor tarde o temprano será la porción de los enemigos del Mesías, de Jesucristo mismo, así el gozo es el gran privilegio de sus amigos y de sus discípulos. Mis amados, hoy quiero decirles que ustedes y yo, al declararnos como discípulos de Jesucristo, ¿verdad?, pues vamos a ver el gran privilegio que tenemos de ser enseñados y corregidos por Jesús, por su palabra, por el Espíritu Santo. Y esto va a traer gozo a nuestro corazón. Así, así es de real la situación. Nosotros somos justos delante de Dios y tenemos el derecho de alegrarnos en Cristo. Y les vuelvo a repetir, no por nuestras buenas acciones que podamos tener. Somos justos por la fe que ejercemos en Cristo Jesús. Y esa justicia, esa condición de ser justos delante de Dios, nos lleva a ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Nos lleva a ser partícipes del reino de los cielos aquí en la tierra. Y yo quiero que tú te recuerdes en algún momento cuando la persona, el hermano que habló a tu vida acerca de la palabra de Dios, tu padre espiritual, quien te llevó a los pies de Cristo, quien estuvo ahora sí con esa santa obstinación, ¿verdad? Seguramente llevándote la palabra y trayendo a tu vida la bendición del conocimiento de la verdad. Yo creo que te acuerdas perfectamente bien de esa situación en donde cuando fuiste tú alcanzado por Cristo, eh, viste la gran bendición que Dios traía a tu vida y te alegraste y empezaste a vivir en la justicia de Dios.
Fuiste arrancado del, del reino de las tinieblas para ser traído al reino de la luz admirable de Dios. Hoy, mis amados hermanos, tenemos y debemos vivirlo, el gran privilegio de ser discípulos de Jesucristo, de ser discípulos, amigos de Dios. Por eso debemos alegrarnos, confiar en Él, como dice el salmista, porque confiar en Dios verdaderamente no solo traerá gozo, sino que también aumentará la fe. Miren, a muchas personas que no conocen de la palabra de Dios, dicen, oye, ¿tú verdaderamente confías en Dios? Y te dicen que sí, pero cuando les preguntas, ¿en qué confías en Dios? No saben en qué realmente están poniendo su confianza. Ustedes y yo, al venir a leer y estudiar la palabra de Dios, a meditarla, pues ahora vemos cómo Dios está aumentando nuestra fe, porque estamos sabiendo verdaderamente en dónde estamos poniendo nuestra confianza, de qué podemos confiar de Dios. Por ejemplo, la fiel respuesta de Dios a la oración es la confianza que tenemos. Demuestra que Él es digno de confianza y que va a edificar nuestra fe, nos va a hacer crecer, porque siendo justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y ahora Dios siempre va a traer la respuesta perfecta para nuestra vida. Y dije perfecta porque es verdad. A lo mejor tú en algunos momentos vas a sentir que la respuesta es aparentemente mala, pero te lo puse entre comillas, ese aparentemente malo, porque sabemos que Dios tiene un plan perfecto y que todo lo que nos sucede es porque Dios así lo quiso y porque va a ser de bendición para nuestra vida. Aunque de momento, desde la perspectiva, desde el plano humano, podamos ver que no es tan bueno, no es lo que nosotros quisiéramos. ¿A quién le gusta pasar por prueba? A nadie. Pregúntenle a los jovencitos si les gusta que les hagan examen en sus materias, en su escuela. No les gusta, no nos gusta pasar por pruebas. Pero mis amados hermanos, al pasar por las pruebas, Dios está aumentando nuestra fe. Amén. Porque vemos la realidad de lo que Dios hace. Él cumple con las amenazas y nunca va a olvidar sus promesas. Entonces, si tú y yo hemos venido a los pies de Cristo, estamos en el hueco de la mano de Dios, pues simplemente vamos a ver que el Señor nos va a llevar a puerto seguro, a final de cuentas, a la vida eterna. Entonces, la respuesta del versículo 1, de ser preservados del temor, ¿verdad? Es más que contestada ya al final de este salmo. El juicio aún es futuro, pero la alegría ya puede brotar de nuestro corazón. Es una alegría sobria que enfrenta los hechos en su peor momento, pero también en su abrumador mejor momento. Es la alegría que ahora tenemos en Dios. Y nosotros nos alegramos en Jehová, en el Dios de nuestra salvación. Amén. Es el tema del día de hoy, es el Salmo número 64, mis amados. Vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios. ¿Qué les parece?